Benvolgudes i benvolguts. L'espectacle és a punt de començar. Recordeu que heu de silenciar o apagar els telèfons mòbils i que no està permès fer fotos en flash. Moltes gràcies per haver vingut i esperem que gaudiu molt d'aquesta proposta. ¿Dónde vas? Salgo. No, tú ahora no vas a salir. ¿Por? Porque son casi las 11, Sara. Mamá, no me jodas que tengo 16 años. Pues precisamente por eso no vas a salir, porque tienes 16 años. Yo voy a salir. Sara, no vas a salir. Voy a salir, te pongas como te pongas. No vas a salir primero porque lo digo yo. Y luego porque tienes tu habitación hecha una mierda, llevas 7 días sin ir a clase porque soy tu madre. Joder, que luego lo arreglo todo. ¿Qué pasa? Mira, pasa lo de siempre. Que la mamá no me deja salir. Ahora quieres salir, pero son las 11. Hostia puta, el otro payaso. Sara, primero me respetas y después entiendes que esto es una casa. No, es que ella se piensa que esto es un puto hotel. Bueno, tampoco hace falta utilizar ese lenguaje. Vale, venga, va, déjala salir. Y que vaya a beber y a fumar, lo que sea. Si total es lo único que sabe hacer. Pero mira, es que te digo que el día menos pensado volverá embarazada o aparecerá tirada en medio de la calle. O tendremos que ir a buscarla a comisaría. Te digo, ¿eh? ¿Pero qué coño dices? No podéis parar de picaros. Pero no has escuchado que me está provocando. Podemos intentar hablar las cosas. Vale, ¿y tú a qué vienes? Es que no pintas nada, esto es entre la mamá y yo. No me gusta cómo le hablas, Sara. ¿Tú eres tonto? ¿Perdona? No, es que ella no sabe ni lo que dice. Se le va la olla. Yo voy a salir. Sara, no vas a salir, hostias. Mira, yo cojo esa puerta y me voy. Tú te tomas un 10 de pan y todos están contentos. Sara, te juro que como cruces esa puerta, pongo un candado y no vuelves a entrar. Ponlo, si no te atreves, imbécil. Sara, no puedes hablarnos así. A mí no me amenaza nadie. Mira, no me pongas a hablar porque me tienes al ¿Y qué límite. piensas hacer si eres una cobarde? ¿Qué has dicho? ¡Que eres una cobarde! Y tú una enferma que nos estás amargando la vida. ¡A que te meto una hostia! ¡Ya! O me dejáis salir o salgo a la puerta. Atrévete. Venga, pégame. Pégale a tu madre. Paramos Aquí. Ala, pero estáis locas de verdad. Sara, ¿qué cojones, tía? Es que yo no flipo. Irina, Pero ya está, pero tú lo has visto, Aitana. Irina, tía. Ya. A ver, chicas, habéis sido un poco fuertes. Se trataba de hacer una escena un poco más cotidiana. Pues es que en mi caso esto va así. Al igual le hablas a mi madre, me echa de casa fijo. Pues que ya te fuiste de casa una vez, que es lo mismo. Es que si te echan no puedes volver. Bueno, chicos, la cosa era hacer una escena más cotidiana y no tan extrema. Pero bueno, vamos por partes. Las que habéis intervenido, ¿cómo os habéis sentido? Pues a mí me han entrado ganas de tirarle por las escaleras. Es que ni siquiera has dejado que tu madre se explique. Yo no hago más de padre, me sale fatal. Es que has hecho un padre sin personalidad. Pues es que mi padre tampoco tiene personalidad. Vale, a ver, Sara, ¿tú cómo te has sentido? Pues mal. Mal, estaba rabiosa, ha sido muy fuerte desde el primer momento. Porque me da rabia que me jode, que lo primero que me suelta, ¿dónde vas? Es tu madre y son las 11, lo normal, ¿no? Ah, claro, porque tú siempre le haces caso a tu madre, ¿no? Yo para empezar a mi madre no le hablo Sí, así. es que yo tampoco. Raquel, ¿y tú qué hacías de madre? Pues a mí... Yo he sentido impotencia. Pero si no sabes ni lo que es. Imbécil. Ah, sí que sabe lo que es. Lo estuvimos hablando ayer. ¿Os acordáis? Cuando no encontramos las herramientas para hacer frente a una situación que nos hace daño. ¿Ves? Es que ha tratado a su madre de loca. Por la cara. ¿Qué pasa? ¿Y el padre? El padre es imbécil. A mí me ha parecido una buena propuesta, Emma. Me ha parecido una buena propuesta. Intentarlo pacificar. Ese no pinta nada. Y estos dos se separan fijo. Sí, seguro que por mi culpa, por ser una hija chunga. No, porque me engaña con otra. No te engañes, soy un pelele. Ya, eso ya lo veremos. Pienso revisar tu móvil. A ver, Emma, con esa actitud, ¿qué pretendías? Pues yo intentaba tener un tono más dialogante, pero imposible. Bueno, es que a lo mejor, ante situaciones tan estresantes, es mejor no intervenir. Aunque nuestra intención puede ser muy buena, a lo mejor es esperar. ¿Qué pensáis? Que se mete donde no le llama. Mira, a mí el padre me estaba poniendo más de mala hostia. No, pero si te fijas, hay una cosa muy buena que ha hecho el padre. No se ha contagiado, porque las dos estabais exaltadísimas. Hasta tú le has llamado cobarde. Pero porque no se atreve a plantarme cara. Bueno, Sara, pero es que la cosa está en que si todos nos vamos contagiando el nivel de tensión y nos vamos provocando, lo próximo es que acabemos a hostias. Pues seguro. A mí solo me faltaba empezar a repartir. Lo que yo decía, esto es un drama y estos se separan.
Lo que está claro aquí es que ni la madre, ni el padre, ni la hija se han sentido bien. ¿Vale? Ni Sara parece que vaya a salir, ni la madre va a dormir tranquila esta noche. Eso os lo puedo asegurar. Y el padre se va de casa. Yo me voy a casa de mi madre porque aquí no me escucha nadie. ¡Qué cabrón! Vale. Ahora yo os pregunto, ¿qué podríamos haber hecho para haber evitado esta situación? Nada, no me han dicho que le pase nada. Bueno, algo habrá pasado, ¿no? Si está así. Bueno, pues parece que no ha pasado nada en concreto, simplemente está mal. ¿Qué tiene? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Bueno, pues que me he reunido con la directora del instituto y me han dicho que hay que hacerle pruebas. ¿Cómo pruebas? Pues pruebas, mamá, yo qué sé, de las que hacen ellos. A ver, hija, estoy intentando entenderlo, pero es que si no te explicas... Es que yo también estoy intentando entenderlo todavía. A ver, ¿qué clase de pruebas? Pruebas de un posible TCA, TRC o algo así. ¿Qué es un TCA? ¿Un virus? No, un virus no, mamá, un trastorno. ¿Un qué? Ay, no sé, no me acuerdo de lo que ha dicho. A ver, hija, estoy intentando entenderle. ¿Qué le pasa a Sara? ¿Que está mal? ¿Mal? Sí, mal, está triste. ¿Triste? Triste, sí. No, tu hija no está triste. Hombre, está muy Sara no triste. está triste. ¿Cómo Está va a estar muy triste. ¿Que está deprimida? Pues podría ser. ¿Cómo va a estar deprimida? Porque la gente se deprime, mamá. Eso no tiene sentido. ¿Pero qué vas a saber tú? Es que es solo una cría. Mira, no me calientes la cabeza, ¿eh? Esos son los chavales de hoy en día. Yo no creo que los chavales de hoy en día estén deprimidos. ¿Quieres que te diga cómo están? ¿Cómo están? Mira, a mí, que me perdonen, ¿eh? Pero están gilipollas. Pues mira, puede ser, pero no deprimidos. Que sí, hija, sí, que yo les veo y están fatal, no sonríen nunca. Pero si ya lo sabes todo, ¿para qué narices me pregunto? Pero a ver, ¿quién ha dicho que Sara esté mal? Pues una psicóloga, supongo, yo qué sé. Hija, ¿no te has enterado de nada? Ay, que sí, que el centro tiene una psicóloga y esta lleva hablando tiempo con Sara. Mira, madre mía, soy la hostia, estos psicólogos no puedo con ellos. No me ¿Pero hagas qué te caso. pasa aquí ahora con los psicólogos? Que solo saben crear pastillas, no te acuerdas, ¿no? Lo mal que lo pasé con lo de tu hermana. Para no te acuerdas porque eres pequeña, pero yo sí me acuerdo del calvario que pasé. ¿Qué es? Toma ¿Cómo pastilla. distinto, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? Pues porque Sara lleva tiempo hablando con esta psicóloga. Y es la que ha sacado el diagnóstico. Un diagnóstico. Sí, mamá, un diagnóstico. Ya sabes lo que es un diagnóstico. Mira, no me hagas hablar del tema porque es que estos psicólogos... Pero de si es verdad- que ya estás hablando del tema. Ese es el problema, que no te sabes callar. ¿Y cómo han llegado a esa conclusión? Pues porque tu nieta hace cosas que no son normales. Que parece mentira que te lo tengo que decir. Mira, a su edad también hacías A su cosas edad era que- imbécil, mamá, ya lo sé. Pues eso, que tu hija está imbécil, no triste. La imbecilidad no es hereditaria. ¿Tú sabes lo que necesita tu hija? Salir más. Que se pasa el día encerrada y parece que os da igual. No nos da igual. Es que no le dices nada. Te contesta y no le dices nada. El otro día te insultó y tampoco le dijiste nada. Se pasa 7 días callada y no le dices nada. ¿Me estás echando a mí la culpa de que mi hija esté así? Hija, no, Pues porque- te callas. Yo solo digo que estas cosas... Que ya sé cuando- lo que dices, hostia. Que mi hija está mal y que puede que sea por mi culpa, por ser una madre de mierda. Pero es que tú tampoco eres la hostia. Así que deja de decir cosas fáciles que me calientas la cabeza. Si le hablaras así a tu hija no hubieras llegado donde estás. Vete a la mierda. Nada. Así de primeras no te puedo decir nada. Es que no me pasa nada. Se supone que me tiene que pasar algo, pero yo no veo que me pase nada. Estoy mal. Estoy como triste. Pero no tengo ni puta idea de por qué. Un día pensé, mira, esto que me pasa lo tengo que contar. Así que cogí a mi familia y les dije, estoy triste. Pero ¿por qué estás triste? Pues no lo sé. ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Nada. Así que me llevaron a la psicóloga. Lo primero que le dije a la psicóloga fue, estoy triste. Pero como no me pasaba nada en concreto, fue todo como muy raro. Me empezó a preguntar por mi familia, por el instituto, por mi infancia. Todo correcto. Todo parecía estar en su sitio. Porque realmente no hay nada. Que se ve que no puede ser. Que no puede ser que no haya nada. Que tiene que haber algo
yo no lo veo o no lo sé ver. Estás haciendo negación. ¿Qué es lo que estoy negando? Estás negando lo que te pasa. Te he dicho que estoy triste, no estoy negando lo que me pasa. Así que aquí estoy. Digamos que no tengo ningún motivo por el cual estar triste, pero me siento mal y solo quiero llorar. Una psiquiatra dijo entonces que podía ser. Apatía emocional afectiva. ¿Cómo va a ser apatía emocional si te estoy diciendo que estoy triste? Y cuando ya no sabían qué decir, dijeron, esto tiene toda la pinta de ser Una depresión. ¿de qué coño voy a tener yo una depresión? Así, de la nada. No lo entiendo, así funciona esto. Un día te levantas yada, deprimida. No tiene mucho sentido. Así que estoy en el proceso de entender por qué tengo una depresión. Mi familia me mira raro, mis amigas se preocupan y todo el mundo me habla como si estuviera enferma. Yo no lo veo, pero mira, puede que lo esté. No tengo nada claro. Se puede estar triste por nada. ¿Dónde está? ¿El qué? Tenía un donut en la mochila. Yo no he cogido nada. Nadie te ha cogido nada. Vale, no me jodáis. Es Matías, que nadie te ha cogido nada. Que No sí. vengas con tus dramas, Que ¿eh? llevo aquí todo el rato, que es verdad. ¿Que dónde está? Niña, que nadie te ha abierto la bolsa. Esta mañana has entrado y has dicho que querías un donut. Pues eso, quería un donut, me lo he comprado y ya no está. Bueno, pues nadie la ha tocado. Joder, Encima. Putas mierdas. Pero tú veas las galletas también. quiero que aparezca mi donut. Vale, muy bien, pero no puede aparecer algo que no estaba. Tía, que no se puede entrar comida de fuera, ya sabes que está prohibido. Por eso que no hay nada, que dejes de buscar. Dármelo. Emma, esta mañana hemos entrado juntas, has dejado tu mochila y no había nada en ella. Voy a llamar a Aitana, ¿eh? Llámala que nos vamos a reír. Tía, ¿qué te coge ahora? Mira, que estará de bajona. ¿Qué te estás? Es que... ¡Me cago en vuestra puta madre! ¿Dónde está mi donut? Tú estás tumbada, de verdad te lo digo. ¿Lo tienes en tu bolsa, verdad? Toca mi bolsa, que te meto una hostia. ¡Emma, joder, que no hay nada! ¡Que me lo deis, joder! Madre mía, puta pesada con el don. Emma, què passa? ¡Que manches el modelo de xocolata! Espera, Emma, no pots acusar ningú si no saps segur. Pues es lo que tenía aquí dins. Y yo te juro que nadie te ha cogido nada. Y tú te callas, Sara, porque no tienes ni puta idea. Lo haces para joderme, ¿verdad? Por favor, hablemos bien, ¿eh? Como no parezca, voy a liarla. No, tú no vas a liar nada. Miramos a ver qué ha podido pasar. Lo hacéis para provocarme, ¿verdad? ¿Os gusta ver cómo pongo loca? ¿Qué dices? Déjala, que le está entrando el siroco. Por favor, Irina. Es que nos está acusando, Aitana. No está nerviosa, tú también te pones nerviosa. Ya, Aitana, pero que te acusen es muy feo. A veure, Emma, busca bé, que no s'hagi quedat al fons. No de buscar res, hòstia, per què no em creus? Mira, Aitana, tú sabes que yo te lo diría. Emma, no és el primer cop. Qué asco de sitio, me estáis acusando. Me da mucha rabia que me acusen. Mira, tía, pues sales y te compras otro. No, mejor, una caja entera, a ver si revientas. Ese era mi donut. Y este es el momento donde voy a comer. Ole, tu coño. Sara. Además, ¿para qué coño se va a comer un donut si luego se ve y dice que está gorda? Vale, se acabó, todas fuera. ¿Qué? Ahora vamos a creer a la niñata esta, ¿no? Salimos y lo hablamos. Nos estás acusando. No os estoy acusando, solo quiero saber qué ha pasado. ¡Que se lo está inventando! He dicho que salimos. Joder, estoy hasta el coño de haberlos en todo siempre, tía. O sea, ¿por qué no sales tú con ella, vais a tu despacho y lo habláis? ¿Por qué tenemos que estar nosotros en su mierda? Irina, relájate porque se te va la boca, ¿eh? Es que eres súper injusta, Aitana. He dicho que todas fuera. Yo no salgo de aquí hasta que no aparezca. Emma, busca bé i ja després ho parlem. Mira, Aitana, si quieres, mira todas las bolsas. Vale, pero como no esté, que pida perdón. Y una mierda encima. El donut lo tienes aquí. Sara, no canvies de tema. Emma, què hi ha a la bossa? Res. Emma. Qué cabrona. Irina, ja! Qué fuerte me parece. Què hi ha a la bossa, Emma?
entendéis una puta mierda. Emma, què fots al llit encara? Tinc son. Hòstia, falten 10 minuts per les 8, fes el favor de vestir-te i corre. No, Què vols dir que no? que no puc anar. Sé que pots anar, no hi tornem. Avui vas a l'institut. És que no tinc ganes. Emma, per favor, no em toquis els collons. És que de veritat que no puc. Emma, és que ahir vam estar parlant Ja ho sé. i m'ho vas prometre. Doncs retira la meva promesa. Emma, surt del llit, va. Bueno, és que no, o sigui, no. Que surtis. Espera una estona. No penso esperar-me, o surts o et trec jo. Calma't. No em calmo. Papa, jo em quedo. No, i no penso discutir, aixeca't. Que no? Mira, és que avui no et quedaràs tot el dia tirat al llit, o sigui, és que no, és que ja he arribat al meu límit, t'ho estic dient ara, Creu-me que no puc anar. Emma, que si t'he de treure la força ho faré. No ho facis. Doncs col·labora d'una puta vegada. És que no ho entens. Massa que ho he entès ja. Que et prometo que esmorzaré. Sí, esmorzaràs i aniràs a l'institut. No em facis això. No ho facis tu a mi. No veus que no puc? Mira, si no vas menjar res, és que tu sabràs, però no penso que et quedis un dia més tirada a casa. I més després de la conversa que hem estat tenint ahir. Puc esperar una mica? Que no! No cridis. I què vols que faci, hòstia? No menges, no fots cas, no vas a classe. Emma, que necessito que facis una cosa per insignificant que sigui. Dóna'm una puta senyal. És que encara que vulgui no podré anar. Emma, només has anat a 2 classes en 3 setmanes. Aquesta, la definitiva, ja està més que parlat. Ningú em trobarà a faltar. Que no m'importa, aixeca't! Que no puc! Que sí que pots! Si et pares és impossible! Què vols que faci, hòstia? Que sempre hem d'estar pendents del teu estat d'ànim, de com collons s'aixeca la nena, de si menja, de si plora, que ja ha arribat al meu límit, que necessito que facis una cosa per petita que sigui. Avui no penso cedir! Només avui. Que no! Demà ho intento, t'ho juro. Que no, joder! Sisplau. Aixeca't! No puc! Compto fins a 3! No ho facis. 1, Sisplau. 2! M'he pres una capsança d'antidepressius. Gorda és una paraula de l'hòstia. Mira com sona. Gorda. Fonèticament és agressiva, no? Mira. Gorda. 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 Passa alguna cosa si dic gorda? Com estàs? Estic gorda. T'aixeques la samarreta i et veus gorda. I llavors la gent t'ho diu així, amb força. Gorda. Mira-la! Allà va la gorda. Es riuen de tu perquè estàs gorda. Perquè no fotis, estàs gorda. Punt. Soc una puta gorda i es pot dir, no passa res. T'ho diré, estàs gorda. Ai, pot ser que estiguis gorda, jo és que et veig gorda. I després ve la típica prima subnormal i et diu, no estàs gorda. Que no estic gorda. M'estàs dient que no estic gorda? Què passa, Barbie? Que com que tu no estàs gorda et creus amb la superioritat moral d'anar mentint a la resta i dir que no estic gorda? Estic gorda, em veus? Perquè això és una puta gorda i es pot dir, no mentirem! La gent no vol estar gorda, però jo estic gorda. I faci el que faci no aconsegueixo estar prima. Estic gorda i encara que faci esport segueixo estant gorda. I encara que faci dieta segueixo estant gorda. I encara que em vesteixi diferent segueixo estant gorda. Perquè estic puto gorda i em menjaria una puta capsa sencera de donuts de xocolata. Vull dònuts, vull donetes, vull fosquitos i tota la merda que contingui greix animal. Dóna'm un Frankfurt ple de ketchup i pizza i kebab i monsters i Pringles i el que em faci estar com una puta vaca. Així seré una gorda odiosa que no me deixarà viure. Mira'm. Mira la gorda. Mira quina pena que fa.
Mira que desgraciada que és. Mira quin fàstic. Les gordes hem d'estar callades. Hem d'estar tancades i que ningú ens vegi. A què rius, gorda? Tu no tens dret a riure. ¿Qué tal con tus padres? Lo de siempre, tienen miedo de que lo haga. Bueno, normal, ¿no? Pues ¿qué quieres que te diga? Llega un punto en que si no me crees, háztelo mirar, ¿no? Joder. ¿Cómo os fastidia, que nos crean? Deberíais aplicaros el cuento, porque luego os pasáis desconfiando unas de otras todo el rato. Mira, Aitana, me está entrando una pereza que no te imaginas. Raquel, tenemos sesión con el grupo. Tengo que ir. ¿Quieres que ir? Vamos. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ayer ya te lo saltaste. Que voy a ir. Pues va. Vamos a hablar unos minutos y luego vamos. Mira, Raquel, que el resto luego me dirán que porque ellas tienen que ir y tú no, colabora un poco. ¿Puedo hacerte una pregunta o no? De verdad, Raquel, que luego se nos hace tarde, por favor. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? A ti a veces no te gusta que te hagan preguntas. ¿Por qué? Porque siempre las evitas. Tú no paras de hacernos preguntas, pero luego nosotros no te podemos preguntar nada. ¿Te has fijado? Joder. A ver, ¿qué me quieres preguntar? ¿Cómo eras cuando eras adolescente? No, paso. De responderte a eso, paso. Tío, lo ves, siempre las evitas. No respondes. ¿Te tengo que responder? Pues sí. Sería todo un detalle, la verdad. Repíteme la pregunta. ¿Cómo eras cuando eras adolescente? Es que no sé muy bien qué decirte, la verdad. ¿Muy mal o qué? No, a ver, no, mal no. Entonces, ¿qué? Eras fea. No, disculpa, pero yo no era para nada fea. Ah, bueno. ¿Y qué eras? Pues básicamente tonta. ¿En serio? Sí, no sé. Era una niña muy buena. Hacía caso en todo, no destacaba en nada. Eso no es ser tonta. Es que no sé muy bien cómo llamarla. No le llames tonta, pobre niña. Ya no sosa, digamos que era una niña sosa que no destacaba en nada. ¿Y eso es malo? No lo sé. Entonces nosotros no somos nada sosos. No, ¿ves? Sosas no sois, pero para nada. ¿Qué preferirías tener? ¿Una hija sosa o una hija como nosotras? Esa pregunta es muy jodida, ¿eh, Raquel? No me la vas a responder. No quiero tener hijos, ¿te sirve? ¿Qué dices? ¿Qué pasa, que te parece una aberración? No sé qué es una aberración. Es una mala idea, algo horrible, algo horroroso. No, tía, horroroso tampoco, pero no sé. Tía, que tener hijos mola. ¿Sí? Díselo a tus padres. Qué cabrón. Chica, me haces esas preguntas, no sé qué quieres. Pues mi padre hubiera preferido tener hijos sosos, seguro. ¿Tu hermano es igual que tú? ¿A qué te refieres? No sé, ¿tu hermano es soso? Mi hermano no es nada soso. Vaya festival, ¿eh? Para tus padres. ¿Sí? Les estamos amargando la existencia. Hombre, no. Tampoco pienso eso. Pero ahora, por favor, vámonos, que tenemos sesión. Ruth tampoco era sosa. Me lo imagino. Le hubiera encantado estar aquí. Pero sepas. ¿Tú crees? Era una bruta. Le flipaba la peña trastocada. Es la primera vez que me dices su nombre.
es la primera vez que hablo de él. ¿Y eso? Supongo que me inspiras confianza. Ah, bien, bien, bien. Me voy a tomar eso muy bien. Pero luego nos obligas a ir a las sesiones esas ya y ya no me las tiene. Bueno, a ver, es mi trabajo, ¿qué quieres? ¿Y a ti te mola El que trabajar. estar con nosotras en las clases? Sí, bueno, claro, sí, si no, no lo haría. ¿No te pones nerviosa? Oye, es que a más de una le metería una hostia. Tío. Yo también. Joder, Aitana. Te lo prometo que hay veces que están hablando y les digo, te metería así una hostia, pero no puedo. No puedo y tranquila porque es que me siento hasta mal cuando digo algún taco. Claro, porque eres sosa. Sí, pero a veces no está tan mal ser sosa. ¿Y tienes pareja? Estás con las preguntitas, tú. No me lo vas a decir. Sí, Sí que. te lo voy a decir. ¿Y? No, no tengo pareja, soy sosa. Yo tampoco tengo pareja y no soy sosa. ¿Tú por qué no quieres? ¿Tú qué sabes? Pues porque os escucho hablar en los descansos que no sois nada discretas. Buah, Aitana, es que necesito mi espacio. Me agobio con facilidad. Ya, muy princesa eres tú. Podría ser todo más así, ¿no? ¿El qué? Las horas en el centro. En cambio de hablar de la mierda esa de las emociones, las reacciones y todas esas cosas que no sirven para nada. Pues no sé, tía, que hablar así mola. Que también te pagan para que los escuches. No me pagan, ¿eh? Exactamente, por si te explique si tengo pareja o no tengo. Mira, Aitana. No conocí a esa niña. Pero seguro que no era ni tonta ni sosa. Es que hay cosas que no se pueden escoger. Hay cosas que pasan. Y ahora de verdad, tenemos sesión, Raquel. ¿Qué día es hoy? 27, ¿por qué? En teoría me queda menos de un mes aquí. Sí, en principio sí. ¿Qué se supone que pasará después? Pues esperemos que puedas hacer una vida normal. O sea que mi aspiración es tener una vida normal. Brazo. El brazo. ¿Qué tienes en el brazo? ¿Tu brazo? Perdona, chica. Sí, tú, la del brazo. ¿Que se te ve el brazo? Te lo estamos viendo todos. Sí, el brazo. ¿No lo ves? Lo tienes tapado. Tienes el brazo tapado. Lo escondes. El brazo te digo. Hay algo, ¿no? En el brazo. Te lo tapas. ¿Qué te ha pasado en el brazo? ¿Es eso? Lo del brazo es eso. ¿Eres de esas? De las del brazo tapado, digo. Sí, de las que os pasa algo en la cabeza. Y por eso lo del brazo. Joder, que os hacéis cosas. En el brazo. ¿Se puede hablar del tema del brazo? Hay veces que no te lo tapas. A ver, hay veces que enseñas el brazo. Con esa herida que te has hecho en el brazo. Eso no es un accidente. El brazo te delata. El brazo hace que llames la atención. A ver, que quizás es lo que quieres. Que se te vea el brazo. Porque sabes que la gente te verá el brazo. Llama mucho la atención el brazo. ¿Estás mal? Es eso. Ah, estás mal y nos enseñas tu brazo. Para que sepamos que estás mal. A ver, si lo prefieres no hablamos, ¿eh? De lo del brazo. Pero es que se te ve mazo, tío. Lo del brazo. Se ve. ¿Y ahora te lo tapas? ¿En qué quedamos? ¿Te tapas el brazo o quieres que te veamos el brazo? ¿No dices nada? A ver, eso te lo has hecho tú. No digas que no. Haces esas cosas, ¿no? ¿En serio? Qué fuerte, parece un bestia. Y ya no vienes. A clase. Te las saltas. ¿Dónde vas? ¿A que te dure lo del brazo? Yo tampoco quiero ir a clase, ¿no te jode? ¿A que me hago lo del brazo? Es de puta madre. Te lo haces y ya no hay clase. ¿Y te lo saltas? Todo. Exámenes, deberes. Por lo del brazo. Y encima, como les das pena, no te dicen nada. ¿No hay brazo? No hay clase. A ver, que me sabe fatal, ¿eh? Claro que debe ser muy duro lo que te pasa, supongo. Pero es que hay mucha gente mal, ¿sabes? Y no hacen eso. Todos estamos un
den y se preocupan. Piensa, mira, pobre tía, mira el brazo. Y tampoco me parece justo. Que si estás mal, pues haz algo por estar bien. Vamos, digo yo. Que no hace falta. No hace falta hacer eso. Tía, piensa en tus padres. Claro, tía, no seas egoísta. Que no estás sola en el mundo. Exacto. Que tu mierda no huele peor que la de los demás. La vida es dura. Que hay que ser fuertes. Que no hay que joder las cosas. Que tu brazo no tiene la culpa. Pero ¿me estás escuchando? A ver, ¿por dónde puedo empezar? Mira, llevo tiempo yendo al psicólogo y al psiquiatra. Supongo que ya lo habrás deducido. Y allí, pues, ya sabes, les dio por ponerme etiquetas. Síndrome de no sé qué, trastorno de no sé cuántos. Palabras que se supone que tienen que definir lo que me pasa. No sé. Me dicen que tengo muchos desequilibrios internos. Y que a ti solo te uso como la razón principal para estar mal. ¿Qué te parece? Estoy dando mogollón de protagonismo, ¿eh? Te quejarás. Pues nada. Que estoy jodida. Ya ves. Al final me han internado en un centro de estos en los que te pasas el día allí. Supongo que te estarás preguntando que por qué te estoy contando esto. Me imagino tu cara de póker. La cosa es que la educadora me dijo que me sentiría mejor si te escribía una carta. Pero bueno, que tú ya sabes que yo no sé mucho de escribir. Además que no te he visto leer en mi vida. Así que si te digo la verdad, me siento un poco idiota escribiéndote una carta que jamás vas a leer. Mira, Ruth, te lo voy a confesar. Siempre pensé, perdona que te lo diga, pero siempre pensé que no tendrías narices de suicidarte. ¿Te acuerdas cuando te amenazaba con suicidarme si tú te suicidabas? Pues nada, que me he dado cuenta que ahora soy yo la que no tiene narices para hacerlo. Y más bien tú el pollo que has montado. Sí, a la hostia, lo fliparías, tía. Has generado un auténtico caos. Supongo que tú eso no lo podías saber. Qué ilusa. ¿No sabes la de compañeras del centro que fantasean con lo mismo? Y es que ellas no tienen ni puta idea de lo que eso significa. Joder. Qué cara loca. Con lo morbosa que eres, te encantaría conocerlas. Es que a su lado me veo normal. Pues nada. Así que me voy a ir despidiendo. Esta es la carta que jamás vas a leer y que se supone que me tiene que hacer sentir mejor. Confío en ti. Sí. Podrías responderme esta vez. Podrías decirme qué se siente al haber montado un caos. Podrías decirme qué se siente al estar muerta.
No ho hauria de fer, Per mi no et tallis, però com et vegin... Però sí, és que hi ha moments que realment ho necessito. No tindràs foc, no? No. Mira, com em vegi l'Aitana em matarà. Però és que no suporto més nosaltres amb aquestes pesades. No m'agrada gens com em mira, no t'ha passat mai? Que sents que tothom t'odia? Sí. Perdona, que m'he posat a parlar i no sé si et molesto. Ah, no passa res. Tu ets nova, no? Més o menys. Jo és que m'he quedat sola, saps? No em suporten ni a casa meva. Tinc una facilitat per allunyar la penya que m'importa al meu costat, que és increïble. Bueno, suposo que per això venim aquí, no? És que he sigut una filla de merda, saps? Em drogava amb 15 anys i me la suava tot. Ja. Hòstia, tia, no sé què estic explicant la meva vida, és que no sé per què em dones com confiança. Ah, no, està bé, està bé. I et puc preguntar què fas amagada al lavabo? Que no suporto parlar més amb una imbècil aquella. No m'estranya. Tampoc et cau bé l'Aitana? A veure, fa la seva feina, però és que és tan previsible. Ja, jo venir aquí i que em digui que ja sé. Perquè tu estàs malament? Que en tens permanentment? T'han dit si tens trastorns? Joder, si en tinc. Jo en tinc molts, Jo els tinc tots. A veure, t'han dit si tens trastorn de l'ansietat? Qui no té trastorn d'ansietat? Ja és veritat, era massa fàcil. T'han dit si tens trastorn de l'estat d'ànim? És una de les més especialitats. De fet, tinc les dues variants, la bipolar i la depressiva. Hòstia, jo només la depressiva. Pues cuidado amb la bipolar, que pot arribar sense que te n'adonis. Mira, estic segura que no tens trastorn de la conducta alimentària. No, però no descarto que m'arribi d'aquí poc. Jo sóc un desastre menjant. Pues entre les dues ja tenim tots els cromos. No sé si hauríem de frivolitzar amb els nostres trastorns, Tranquil·la, pots fer-ho quan senteix. Sí. Sí, a mi fa poc se'm va morir una gossa i vaig estar tot el dia fent bromes sobre això. I per què ho feies? Per teràpia, suposo. I et va funcionar? No. No tinc gaire control de les emocions. Ja ho veig, ja. I tu tens deliris? Bueno, mira, m'han arribat a dir que pot ser que tingui un principi d'esquizofrènia. Joder. És heavy, Sí, com per preocupar-se, no? Sí, és que va haver una època on em fotia de tot, perquè jo tenia un nòvio, el Rubén, que em proporcionava material a saco. I, doncs mira, jo em fotia de tot per evair-me. Fins que un dia els meus pares em van enganxar i es va acabar tot. I ara diuen que tota la merda que m'he fotut pot haver acabat generant una esquizofrènia. I què notes? No, res especial. I parles amb gent que no existeix, aquestes coses? No, què va. Perquè tu existeixes, no? Esperava que no arribés a aquest moment. Quin moment? Bueno, normalment no te n'adones i estem parlant durant hores. No existeixes? No. Què estic parlant sola? Sí, aquí no hi ha ningú més. Joder. O sigui, que tu no tens trastorns. Sí. O sigui, jo sóc tu. Llavors, jo tinc els teus trastorns. I no hauries de ser com jo? No, tia, sóc fruit de la teva imaginació, em pots ficar el físic que tu vulguis. Joder, que m'estaves caient de puta mare. Ja. Per una tia que coneixes no existeix, I ara jo què faig? No sé, em pots eliminar del teu cap quan vulguis. O sigui, llavors tu aquí apareixes així quan jo vull. És més complex. Crec que depèn del trastorn, de la medicació, de... I si no em medico? No sé, tia, sé el mateix que tu. És que la veritat estava realment a gust. Ja, suposo que això és bo, no? Tu creus que són felices? Crec que es poden tenir trastorns i ser feliç. Sí, no veig per què no. Però no, crec que són totalment infelices. I tu m'estimes? Què? Que si m'estimes. Per què preguntes això? Perquè vull saber si tinc l'autoestima alta. Pues bueno, hi ha dies que no et suporto, però... Avui? Estupenda, Veus? De què ho he pensat. Llavors, tu ets l'efecte de l'esquizofrènia. Sí, suposo. I si em prenc la pastilla desapareixes. És molt probable. Que ha de ser una d'aquestes, suposo. Sí? Els fàrmacs antipsicòtics són els indicats per pacients amb esquizofrènia. A veure, com saps tu això ara? Perquè tu també ho saps. Però si ni tan sols sabia que tenia esquizofrènia. Va, pren-te-la. A veure si et sents res. Bueno, doncs fins aviat, suposo.
Pots tornar quan vulguis, que m'ho he passat de puta mare. Me la prenc, eh? Sí, sí. Segueixes aquí. L'efecte pot durar una mica. Entra algú, un mes. Irina, llevas aquí dentro un buen rato. He dicho que si pasaban más de 5 minutos entraba a buscarte. De verdad, si quieres estar sola, ubicarte escondidas o fumar, dímelo y miramos qué podemos hacer. Ay, Tana, creo que no estoy sola. ¿Ha vuelto a pasar? No lo sé. Escolta-la. Si m'has dit que era una imbècil, ja, però aquesta imbècil és l'únic que et pot treure del por. Irina, estoy aquí. ¿Esto qué coño es? ¿Una fiesta? Esto es lo que tú quieres que sea. Pero, por favor, haz que sea algo divertido. Sí, por favor, danos un poco de vidilla, que no sea la mierda de siempre. ¡Ay, qué loca estoy! ¡Tu vida es una mierda! ¿Qué me estás imitando? Qué cabrona la desigual. Que no me hace gracia. Wow. Quiero un porro. ¿Me das un porro? No aguantes. Ah, quiero un porro. No, mejor. ¿Cómo se llaman las pastillas de aquellas verdes que te tomaste una vez? ¿Te acuerdas, Irina, que te dejó los ojos en blanco? ¿Podrías conseguirnos una de esas? Si habéis venido a provocarme, os largáis. Puede que no estemos aquí. Exacto, contigo nunca se sabe. Puede que estés sola. Sé diferenciar perfectamente cuando no estoy sola. ¿Tú estás segura? Fíjate cómo hablo yo. Odio. El pechón igual vegetariano con un último acento. ¿Podéis parar con el circo este? Podemos hacer lo que tú quieras. Podríamos hablar con un acento exquisito fruto de una educación estupenda, mi lady. Claro, como cuando veías esas series antiguas durante horas. Pero no entendías una mierda. Pues normal, pero si ya iba súper drogada. ¿Por qué cojones estáis actuando así? ¿Qué os pasa? Puede que formemos parte de tu tiempo muerto. Cuando tienes tiempo muerto es cuando peor te pones. Joder, solo pretendía descansar. Sí, pero siempre descansas con nosotras. Claro, o con aquellas voces. Vamos a poner esas voces, a ver si se verlas. ¡Esto en mi cabeza sois vosotras! Esto es lo que tú quieres que sea. Quizás quieres ver vídeos. Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un directo desde el baño. Veamos cuántas pastillas nos podemos meter a la vez. 1, 2, 3, ¡bueno, me hace ni puta gracia! En tu paranoia no hay normas. Podemos insultarte. Gorda, Guarra, puta. Podemos hacer el registro en el que estés más cómoda. Podríamos dramatizar y colgarlo. No me dejes, no podría resistirlo. te tengo que dejar porque solo nos haríamos daño. Nuestro amor es imposible porque no nos quedan pastillas. Igual quieres grabarte y subir lo mal que estás. Como aquella vez, ¿te acuerdas cómo la liaste llorando a la cámara y pidiendo ayuda? Sí, parecía un vídeo de despedida, muy chungo. Calla. ¿Os acordáis de cuando se creía cantante? La muy cerda, que quería parecerse a Amy Winehouse entre drogas y guitarras. ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era? No me puedo levantar de la cama, me siento destrozada por dentro, se me ha roto hasta la rama. Vaya mierda de letras, tía, de verdad. ¡Parar ya, por favor! ¿Qué quieres? Con tantos vídeos de mierda, tanta droga, nos has dejado trastocadas. Oye, ¿os acordáis de aquellos dibujos que veía durante horas con la ¡Ah, novia? sí! ¡Que hay una bajita que va a la escuela! ¡Ay, maravillosos! Y tenía un amigo bonito y un gatito. Y la profe era un pelícano. Y vimos los 80 episodios seguidos. Joder, ¿cómo era? ¿No os dais cuenta? ¿Qué pasa? Que necesitamos amor. ¿Qué dices? Claro. Como ya no está Rubén, con el que tenían una relación abierta y encima se drogaban, un montón se drogaban, tía, no paraban todo el día drogándose, joder, cómo se drogaban.
la droga allí. Irina, vamos a abrazarte. No quiero. Irina, lo necesitas. ¿No ves que nadie nunca te abraza? Lo estás deseando. Estás sola. Estás tan sola. Quietas. Solo habla con Peña que no existe. Como nosotras. ¡Quietas! ¡Quietas! Irina. Hi ha gent que parla sola. Doncs jo parlo amb tu. No ho veig tan greu. Al final tots necessitem algú amb qui parlar i jo estic a gust parlant amb tu. A mi m'agrada compartir les coses amb una persona. 3 ja no, però 2 és de puta mare. Com quan ens drogàvem al Rubén fins la matinada, fins que quedàvem amb èxtasis, era brutal. Però ja no puc parlar amb el Rubén. I parlo amb tu. Tal i sigui, és probable que a vegades em donis la raó, doncs simplement perquè hi hagi una estona. Però com a mínim estàs allà i m'escoltes. I si algun dia necessites, te prometo que t'escoltaré. És que no m'agrada parlar amb gent que no siguis tu, no m'agrada la gent és dolenta. Quan estic amb gent no em surt dir res, no em sento còmoda. Tenen enveja, sí, tenen enveja perquè jo parlo amb tu i probablement no tenen ningú amb qui parlar. Els hi hauria d'importar una merda que tu i jo parléssim. I saps? T'ataquen. Van a per tu. Ho hauries de saber. S'han organitzat i tenen un pla per aniquilar-te. No els diguis que t'ho he dit, però van a per tu i no pararan fins que et destrueixin. Però no pateixis, que jo et defensaré. Si cal fotre's violenta, em fotré violenta. Donaré la cara per tu. Perquè tu m'has salvat. Tu m'has tret de tota aquesta merda. Tu has fet que jo sigui normal. Està ple de malparits que em diuen que jo no sóc normal. Sort que tu i jo ens tenim. Vols que et digui una cosa? Amb mi sempre podràs parlar. Encara que no ens deixin. Encara que insisteixin en dir-me que no existeixes, tu estàs aquí. Jo et veig. Jo et sento. Jo sé que tu m'escoltes i em comprens. Jo sé que tu saps el que necessito en tot moment. Perquè tu ets el que necessito. Si ells no et veuen, no és el meu problema. Chicas, por favor, ¿me escucháis un momento? De verdad, que no nos ¡chicas! Un poquito de seriedad. ¿Qué quieres? Aitana, ¿queremos hoy? Aitana, me están vacilando. Aitana, o sea, no puedo más, te lo digo. Aitana, no mandes a esmorzar. Aitana, ahora o hablamos de algo diferente o esto es una mierda. Aitana, hace un calor aquí que flipas. Aitana, yo no voy a estar aquí. Aitana, que estos no parlan mal. Aitana, ¿a ti te pagan por esto? Aitana, ¿no va a ir al aire acondicionado o qué? Aitana, ¿puedo salir? Aitana, te tengo que hablar en castellano para que me hagas caso. Aitana, ¿por qué no tienes pareja? Aitana, quiero un café. Aitana, necesito salir. Aitana, la otra educadora es normal. Aitana, ¿tú crees en Dios? Aitana, tengo hambre. Aitana, ¿os algo me da algo? Aitana, la chica está en qué coño va. Aitana, ¿quién decide lo que hacemos aquí? Mira, Aitana, podemos pasar de hacer la mierda de siempre. Aitana, me estoy agobiando. Aitana, no me respetan. Aitana, me dicen que soy de altas capacidades. Aitana, mañana no vengo. Aitana, me coge ansiedad. Aitana, no paséis a mí. Aitana, que esta dice que es homofóbica. Aitana, que dice que va a matar a sus padres. Aitana, ¿cuándo van a volver los del teatro? Aitana, ¿cuándo viene algún tío? Aitana, ¿por qué no dices nada? Aitana, ¿por qué no contestas ¡Te vas a nada? ver, di algo! ¡Que os calléis una puta vez! Perdón. ¿Qué te ha pasado? Nada. Has chillado. Ya, perdón. Nunca habías chillado. Porque se supone que no puedo chillar. A mí me da mal rollo. Ya he pedido perdón, ¿vale? ¿Qué te pasa? Que no me pasa nada. Te has rayado por algo.
Joder, que no. Aitana, que se te ha ido la flapa. Que ya está. Bueno, yo igual chillaría así, me cago en la bronca que flipas. Mira, me cago en vuestra sensibilidad de mierda. Estás diciendo tacos. Sí, ¿qué pasa? A veces digo tacos. Porque en tu boca suena muy raro. Pero si os pasáis el día entero hablando con tacos. Solamente deberías dar ejemplo. Bueno, que ya está. Bueno, perdona, has sido tú la que has chillado. Sí, y ya he pedido perdón. A mí me has asustado. Bueno, lo imagino. ¿Estás mal? No. Si estás mal puedes decirlo, ¿eh? Gracias, estoy muy bien. Pues no lo parece. ¿Os importa dejarme sola? ¿Y dónde nos vamos? No lo sé, ahora llamo a la orientadora. Pero Aitana, ¿qué te hemos hecho? Nada, pero prefiero estar sola. ¿Y qué hacemos nosotras? ¿Podéis parecer normales por un día? Hostia puta, joder, qué susto, ¿qué haces aquí? ¿Me has llamado? No, yo no te he llamado. Si no me llamas no vengo, ya lo sabes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Mira, nada, vete, ¿vale? Vete porque he tenido un día de mierda y quiero estar sola. ¿Por eso me has llamado? Que yo no te he llamado, niña, vete a jugar por ahí. Yo nunca juego, ya lo sabes. Pues no lo sé, no me acuerdo de lo que haces. Claro que te acuerdas de todo lo que pasamos. No puedes evitarlo, si está ahí en tu memoria. ¿Te vas a largar de una vez, niña? ¿Te avergüenzas de mí? Pues claro que me avergüenzo de ti. Pues eso es un problema. Deberías pedir ayuda. Seguro que alguna de tus compañeras puede darte el contacto a algún psicólogo. No me toques la moral. No me puedes eliminar, Aitana. No estés tan segura. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Pero si estoy perfectamente. Si estuvieras perfectamente, no me habrías llamado. Si estás aquí, por lo menos, cállate. ¿Y cómo está mamá? Pues fatal, como siempre. Pues fatal, como siempre. Porque tú no tienes ninguna culpa. ¿Estás aquí para hacerme sentir culpable? No soy tan mala, ya lo sabes. Muy bien, ¿te vas? ¿Y con todas estas chicas, qué haces? ¿Las ayudas? Se supone que debería ayudarlas, pero soy un fracaso. ¿Todavía sigues usando el victimismo? Eso nunca nos ha funcionado, al contrario. Estás dispuesta a machacarme, ¿verdad? Tú pasas de mí, ¿qué quieres? Tendré que ponerme a la defensiva. No paso de ti, pero formas parte del pasado. ¿Me culpas de cómo estás? Pero que estoy bien. No estás bien. Ellas no están bien. Tú no estás bien. Aquí nadie está bien. ¿Has visto lo que has montado? Se supone que eres una profesional. No puedes ni chillar ni soltar tacos. Muy bien, le he cagado. Gracias por venir a decírmelo. Me doy por informada. Eres un encanto. Ya puedes volver a 1997. ¿Sabes? Tú podrías haber sido una de ellas. Era otra época. Exacto. Era otra época donde a nadie le importaba una mierda si estabas bien o no estabas bien. Que no digas mierda, que suena fatal, que eres muy pequeña. Hoy en día todas dicen mierda, incluso más pequeñas que yo. Mierda. Eso es porque se les ha olvidado ser niñas. ¿Y por eso están aquí? Pues probablemente. ¿Y a ti? ¿Se te olvidó ser niña? Puede que nunca nos dejaran ser niñas. ¿Crees que teníamos algún trastorno de esos? Todos tenemos un trastorno de esos. ¿Te gusta tu trabajo? Es un buen trabajo, cobras. No, sí, a veces lo odio, pero tienes razón. En general, me gusta. Yo quería ser bibliotecaria. ¿Ves? En eso hemos mejorado un montón. ¿Y te sientes útil? Eso ya son palabras mayores. Me gusta pensar que algo de lo que digo o hago sirve a alguien para salir del pozo. ¿Y eres más optimista que yo? Es que eso es muy fácil. Y ya sé, por qué no tienes pareja. ¿Pero qué vas a saber tú? Es porque te da miedo tener hijos y que te salgan como yo. Si yo no hago esa reflexión, tú no haces esa reflexión. Puede que necesites escucharlo. ¿Me estoy psicoanalizando a mí misma? Es lo que acostumbras a hacer cuando me llamas. Eres mi pasado, no mi conciencia. Y tú eres mi futuro, no mi madre. Deja de ser paternalista contigo misma. ¿Pero qué vas a saber tú que es paternalista? Mira, da igual, porque siempre te has creído muy lista, pero en el fondo eres tonta, niña. Espera,
¿Cómo me llamaste el otro día? Sosa. Sosa. Sí, eso le digo a todo el mundo, que yo era tonta y sosa. No entiendo por qué me tienes tanta rabia. ¡Que se acabó la conversación! Y ya está, te quedas callada. Es que es lo que más odio de ti. ¿Tienes algo más que decir? No me puedo ir. No, vete, anda, vete como siempre, ¿no? Que cogías y te ibas. No fuese a hacer que afrontaras algo. Hostia, haber dicho algo, haber reaccionado, haber pedido ayuda. Si estabas mal por lo de papá, haberlo dicho, que la gente no es adivina. Tanto silencio de mierda, tanto leer libros en un rincón. Joder, te decían de todo y tú nada. Pero si un día te metieron una paliza y no dijiste nada, 20 años después no tiene ni idea nadie que nos metieron una paliza. ¿Te parece normal, Aitana? Es que a mí no me parece normal. Y ya sé que eras normal, pero me obsesiona esta palabra, normal. Porque si tú hubieses sido normal, yo no estaría tan hecha mierda por dentro. Tenlo claro, voy a tardar años en perdonarte. Ya estás. ¡No lo estoy! Gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias por resistir. Gracias por no rendirte. Porque aunque me joda admitirlo, si no fuese por ti, yo no estaría aquí. Es la primera cosa bonita que me dices. Puede que esté empezando a aceptarte. Vengo en un tiempo en el que si estabas mal, nadie lo sabía. Te lo tenías que gestionar todo tú sola, y eso es extremadamente complicado. Vengo en un tiempo en el que si te llamaban gorda, no pasaba nada. Pues porque era algo normal, un insulto cotidiano, había que hacerlo. Te podían llamar gorda, maricón, subnormal, y no pasaba nada, formaba parte del vocabulario. Un tiempo en el que si te daba por llorar, tenías que esconderte, porque claro, llorar es llamar la atención. Y una chica puede llorar, pero si lo hace un hombre, bueno. Un tiempo en el que si se te iba la cabeza, lo único que hacían era darte pastillas, pero nadie ponía nombre a lo que te pasaba. Un tiempo en el que si se metían contigo, no pasaba nada, porque era un juego. Tenías que aceptar tu rol, era parte del juego, parte del sistema. Un tiempo en el que si ibas al psicólogo, era básicamente porque se te había ido la cabeza. Un tiempo en el que si decidías acabar con tu vida, era porque estabas loco. Y a los locos no hay por qué escucharlos. Pero el tiempo pasó y estoy aquí, como tú, que estás aquí, que a pesar de todo, sigues aquí. ¿Qué haces? Nada. Nada. Nada, estoy aquí. Sí, aquí no me ves. Llevo horas. Aquí, pero sin hacer nada en concreto. A ver, tampoco es que no haga nada. Que tampoco es que haga nada. Estoy mirando vídeos. Que hay un montón. Que nunca se acaban. Y son muy graciosos. Bueno, algunos no. Algunos son una auténtica mierda. ¿Pero por qué la gente hará eso? Qué pérdida de tiempo. Y luego, pues, no sé. Miro Instagrams de gente que me cae muy mal. Así, pues puedo odiarlos con más motivo, ¿entiendes? Y allí pasan las horas. Comer como lo que encuentre por la cocina. Galletas. Tengo un paquete debajo de mi cama. De ahí vivo. En mi búnker particular. Intento que nadie entre. Les pido. Por favor, no entréis. Y normalmente no entran. Solo me preguntan. ¿Estás bien? Sí. ¿Hoy vas a ir al instituto? No. No me apetece ir. Total, ¿para qué? Para nada. Para eso me quedo en la cama. Luego sí eso iré al sofá, ¿eh? No, pero mejor la cama, que así si me entra sueño me duermo. Joder, no me mires así. Que tampoco estoy haciendo nada malo. No entiendo qué tiene de malo no hacer nada. Tú no hay veces que no haces nada. Pues eso. Hostia, déjame. Ay, déjame joder. Que yo no le hago daño a nadie. Es mi problema si no hago nada.
Y ahora ya sé qué me dirás. Que menuda mierda de generación. Que estamos fatal. Que si la pandemia nos dejó fatal. Que si las pantallas... Que si nos autolesionamos. Que si miramos TikTok a todas horas. Que si vemos porno. Que si somos unos maleducados. Que si no tenemos respeto por nadie. Que si somos Que egoístas. si somos caprichosos. Que si pasamos de todo. Que si no sonreímos nunca. Siempre lo mismo. Siempre el mismo discurso. No nos des lecciones, por favor. Tú tampoco eres ejemplo de nada, ¿eh? No sé si estoy mal. Supongo que sí, pero tampoco voy jodiendo a nadie. Estoy aquí. Mi problema si no hago nada. Me voy a quedar aquí las horas que quiera. Sí, que de verdad que me da mucha pereza hablar siempre de lo mismo. No me voy a mover, No voy a levantarme. Voy a seguir aquí sin hacer nada. aunque te joda. Yo ya he decidido que no voy a hacer nada. Es mi decisión. Respeta mi decisión. ¿Y tú qué piensas hacer? I will not see, I can't live this.